de la mañana en Canarias. Borrachera de inversión. Eso refleja Alphabet Google. Eleva su previsión de inversión en capital vinculado a la inteligencia artificial este año 2026 a 205.000 millones de dólares, 15.000 millones más de lo presupuestado inicialmente. Es decir, borrachera de inversión, pero llega Google y se paga otra ronda. ¿Cuál es la duda del mercado? Lo que va a poder resistir Google con tantas copas encima, es decir, ¿cuándo va a poder rentabilizar toda la inversión que está anunciando? Los resultados de Google nos dan cifras récord. Cifras récord en los revenues, en los ingresos del negocio cloud. Cifras récord en los ingresos de YouTube. Cifras récord en los ingresos de search, de servicios. Y eso debería apaciguar un poquito a los inversores. Ojo, atención, que el flujo de caja de Google Alphabet es negativo. Y a esta hora, esa es la referencia, la portada de Financial Times. ¿Hasta qué punto nos tenemos que preguntar si es preocupante un flujo de caja negativo en una compañía? En cualquier empresa eso sería preocupante. En un gigante como Google, al que le presuponemos que toda la inversión que está destinando del dinero que entra, que lo va quemando, básicamente, para invertir, acabará teniendo retorno. Por lo tanto, no nos deberíamos preocupar tanto. Pero los warnings, las alarmas, están encendidas, por si acaso. Porque invertir tanto, pues eso, que tanta borrachera de inversión, de CAPEX por parte de las grandes, magníficas de Wall Street, preocupa y mucho. Hoy Alphabet es el gran protagonista del mercado, junto al petróleo que vuelve a subir más de $95. Atención a los hutíes que están atacando petroleros en el Mar Rojo. Y atención a la avalancha de resultados que en este instante está llegando a Europa. Realmente nos podemos quedar con mensajes globales, más allá de las cifras. El mensaje global de Thales, el gigante francés de la defensa, es que dispara sus pedidos en plena, no sé si borrachera, pero desde luego edad de oro del gasto y la inversión en defensa. El gasto y la inversión en tecnología beneficia incluso hasta Nokia, la que un día fue la gran empresa de referencia en el ámbito tecnológico, acaba de publicar resultados mejores de lo esperado por lo mismo, por la demanda del negocio cloud. Y llegan al mercado los resultados de Repsol, de Indra, de Bankinter. Hoy por llegar, hasta llega el Banco Central Europeo. ¿Está preocupado el Banco Central del viejo continente por cómo evolucionarán los precios y la inflación en los próximos meses? Hoy todos atentos a Christine Lagarde a partir de las 3 menos cuarto de la tarde, hora central europea. Buenos días. Capital, la Bolsa y la Vida, con Laura Blanco. Muy buenos días. A una empresa se la puede medir por muchas variables. Por ejemplo, los ingresos. En el caso de Google, Alphabet, ingresos récord. Se la puede medir por cómo evolucionan sus negocios. Por ejemplo, el cloud. Pues Google le ha presentado al mercado ingresos récord en cloud. Ojo, también en YouTube. Es muy interesante esta cifra que nos dice que 1 de cada 5 personas, habitantes del mundo, durante el Mundial de Fútbol, han consultado en YouTube alguna jugada del Mundial de Fútbol. 1 de cada 5 personas, lo cual quiere decir que Alphabet acaba teniendo ingresos del Mundial, aunque no tuviera los derechos de retransmisión del Mundial. El caso con una empresa también la podemos medir por el número de empleados que tienen. ¿Y saben ustedes lo más curioso? Que mientras encima de la mesa está el debate de si estamos despidiendo las empresas porque la IA no suplanta, Google tiene muchísimos más empleados que hace un año. Pero hoy a Google no se la mide por ninguna de estas variables. Hoy a Google se la mide porque tiene una borrachera de CAPEX, de inversión. Eleva sus previsiones de inversión este año 2026 a una horquilla de entre 195.000 y 205.000 millones de dólares. Hagan ustedes sus cuentas de media cuánto invierte al día un gigante como este. Y esta cifra llega de la mano de otra que preocupa un poquito. Es portada de Financial Times hasta ahora. Claro,
quema la caja Google, ¿no? Quema la caja porque está invirtiendo todo el dinero que está entrando. Tener flujo de caja negativo para una empresa normal podría ser preocupante. Para Google, si realmente hay retorno de la inversión, ¿lo es o no lo es? Pues esto es lo que hoy va a evaluar el mercado de renta variable y el de renta fija, porque no olviden que hay bonos de Google emitidos en el mercado y también reaccionan a los mensajes que las empresas dan. Mensajes muchísimos, Thales, Nokia, mensajes de empresas del IBEX 35, Bankinter, Indra, Repsol. Enseguida vamos con las cuentas de las empresas del selectivo de la Bolsa Española, como por ejemplo el de Bankinter. Acaba de llegar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El beneficio supera los 600 millones de euros. Beneficio récord de Bankinter, creciendo un 12%. Ya nos habían advertido que el negocio de la banca cotizada del IBEX 35 iba a ser récord en el primer semestre del año. A tenor de lo que ha contado Santander y de lo que ahora cuenta Bankinter, aunque su perfil como entidad financiera sea otro, evidencia el buen estado de salud de la banca y viene a poner encima de la mesa la pregunta de si hay más margen para que los bancos cotizados del IBEX 35 sigan subiendo. Porque si el IBEX son bancos Iberdrola e Inditex, como los bancos suban, podríamos tener a la vuelta de la esquina nuevos máximos históricos. Comparte protagonismo toda la escena empresarial con ese petróleo por encima de $95 y tensión geoestratégica. Enseguida Miguel San Martín les da los detalles. Bueno, y con el Banco Central Europeo no se espera que mueva los tipos de interés. Escuchen a los analistas que pasan por Capital Radio. ¿Qué es lo que esperan? Bueno, pues no, el mercado no está descontando un movimiento de tipos, ni mucho menos, al menos en esta reunión, con lo cual la atención va a estar plenamente puesta en el comunicado de la presidenta y sobre todo en si respalda o no las expectativas del mercado de cara a una subida en septiembre, que ahora mismo está plenamente descontado, ¿no? Pues a ver qué pasa con la inflación, con los tipos, quién sustituye a Lagarde dentro de un año o antes de que venza su mandato. Escuchaban a Diego Barnuevo, que es analista de Ebury. El protagonismo de hoy también recae sobre la energía. Y recae sobre la energía desde el punto de vista, fíjense ustedes, sobre todo de la automoción, por varios motivos. Acabamos de conocer cómo se disparó un 13% las matriculaciones de vehículos en junio en Europa. 13%, muy buen dato. ¿Dónde radica la cuestión? En que cada vez matriculamos más vehículos chinos, no fabricados en Europa, y en que el 80% de todos los matriculados han sido, de alguna manera, versiones renovables, eléctricos, electrificados, lo que viene a demostrar la preocupación del consumidor por la subida de los costes energéticos. Estamos aguardando las cuentas de Repsol, donde nos evidenciará en este segundo trimestre del ejercicio 2026 con los precios del petróleo que se dispararon, cuánto gana la compañía que dirige Antonio Brufau. Capital, la bolsa y la vida, cuántos frentes abiertos, ¿verdad? Como la ola de calor, el mercado, el dinero caliente. Vamos con las claves. Miguel San Martín, titulares, dirección técnica, Juan da Cañadas, Íñigo Jalón. Las noticias capitales. A ver, como el precio del petróleo está alto, por encima de los $95 el barril, y hay ataques en el Mar Rojo, vamos a arrancar por ahí, Miguel San Martín, porque los rebeldes hutíes del Yemen aseguran que han atacado esta madrugada 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo. Que según ellos habían saltado el bloqueo impuesto por ellos mismos. Arabia Saudí confirma que sus tripulantes se encuentran bien, aunque están en llamas parte de la cubierta. El Comando Central ha completado su 12ª oleada de ataques contra Irán, centrado en las capacidades marítimas, instalaciones de almacenamiento de misiles y drones y emplazamientos de vigilancia costera, así como activos de defensa aérea. El presidente Donald Trump no niega que haya negociaciones con Irán. Con este enfrentamiento tenemos la República Islámica de Irán. Lo llamo así. Déjenme decirles que están recibiendo golpes muy duros y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacerlo, porque cada vez que hacen un acuerdo quieren cambiarlo. No están listos, pero estarán listos muy pronto. Según The Washington Post, Estados Unidos también evalúa la posibilidad de lanzar un ataque contra un grupo yihadista afiliado a Al-Qaeda en Mali.
Pendientes de la evolución del precio del petróleo a raíz de la nueva tensión geoestratégica en casa, en España, también estamos muy pendientes de los mensajes que se dan respecto a la energía. Y dos empresas del IBEX lo han dejado muy claro. Una, Naturgy, Miguel, alerta de que Europa puede sufrir escasez de gas este invierno tras las nuevas sanciones a Rusia. Y la incertidumbre también de la escalada bélica en Oriente Próximo. Asegura que las medidas pueden reducir hasta en un 13% el suministro de gas en los periodos de máxima demanda, y unido al bloqueo de Hormuz del GNL, pues cae drásticamente la disponibilidad sin un plazo claro para su reanudación. Además, las reservas de gas en la Unión Europea están ahora mismo en su nivel más bajo en 5 años, una tendencia hacia el mínimo de los últimos 10. Y en clave energética, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, pide que se rebaje la fiscalidad de la luz y eliminar el IVA para los hogares. Y pone como ejemplo la primera medida que ha tomado el nuevo premier británico, Andy Burnham. Según Galán, esa es la manera más fácil y rápida de reducir el precio al consumidor, eliminar las cargas y los impuestos que se le aplican. Recuerda que casi el 50% de la factura eléctrica tiene que ver con tributos, y eso es infinitamente superior, dice, a lo que soportan los combustibles fósiles. Dejamos la clave energética para... Bueno, no tanto, no la dejamos, Miguel, porque tenemos que hablar de Estados Unidos y Arabia Saudí. Han firmado lo que ayer se anunciaba, se adelantaba en la prensa, un acuerdo que va a permitir al Reino Árabe desarrollar un programa nuclear civil. Pero que, según algunas fuentes, le abriría también la puerta al enriquecimiento de uranio. El texto, que debe ser ratificado por el Congreso estadounidense, recoge que el programa tiene fines pacíficos y que está comprometido con la no proliferación nuclear, y que va a dar a las empresas estadounidenses acceso preferente a ese sector de la energía nuclear producida en Arabia. Según el New York Times, permitiría el enriquecimiento de uranio más allá de los pactos nucleares convencionales. Han entrado en vigor los aranceles adicionales de Estados Unidos a Brasil. El gobierno de Lula da Silva anuncia una millonaria línea de crédito para las empresas afectadas. Estados Unidos considera que determinadas políticas brasileñas son desleales y perjudican los intereses de sus empresas. Se estima que la nueva tarifa adicional afectará al 18% de las exportaciones, porque hay muchas exenciones. Todo esto, Laura, un día antes de que mañana expira ya esa autoridad legal de 150 días bajo la que Trump impuso la tasa universal del 10% a la mayoría de importaciones a Estados Unidos. La administración prepara nuevos aranceles a 60 países, que los anunciará en los próximos días. Bueno, el sector de la automoción es gran protagonista hoy, porque las matriculaciones en Europa aumentan un 13%. La mayor parte del porcentaje de vehículos nuevos matriculados son eléctricos o eléctricos enchufables o son híbridos. Este protagonismo se comparte con las cuentas de Tesla, que también publicaba resultados anoche. Tesla entrega más vehículos, produce más vehículos, pero tiene problemas como un EBITDA negativo, como un resultado beneficio neto negativo, como un CAPEX, una inversión que se dispara un 142% y un margen que se reduce, está por debajo del 2%, el margen de Tesla. Bueno, pues hablando de la automoción, hoy también será protagonista, porque el presidente del gobierno visita la planta de Ford en Al Musafet tras el anuncio de que va a producir modelos eléctricos de una empresa china, de Geely, matriz de marcas como Volvo o Polestar. Aunque no se conocen todavía los detalles, podría ser una buena noticia para los trabajadores que están en ERTE. En una de las naves, que ahora no tiene actividad, se produciría un turismo urbano eléctrico, el modelo más vendido en China en 2025, Geely X2. Ford fabricaría otro muy parecido, basado en la misma plataforma. Al-Musafes ahora mismo depende solo de la fabricación del Kuga, tras el fin de la producción de varios modelos. En 2025 no llegaron a 100.000 los que salieron de su planta, mucho menos que los 420.000 de 2016. Bueno, y un par de apuntes más. El Congreso debate y vota de nuevo este jueves la senda de déficit del Gobierno para el periodo 27-29 en el llamado Pleno Escoba, ese último antes de las vacaciones, donde mete de todo. Y en el ámbito del sector inmobiliario, Junts anuncia que no va a apoyar el decreto de vivienda pactado entre PSOE y Sumar si el Gobierno no incluye sus medidas fiscales. Hoy es jueves en la programación de Capital Radio. Meli Torres con Inversión Inmobiliaria, el programa de referencia del sector inmobiliario, de la inversión inmobiliaria en España. 10:30 de la mañana, Meli Torres. Hoy, ¿qué analizas? ¿De qué hablas? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria, como todos los jueves de 10:30 a 1, os contamos todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. Pero os invito a que escuchéis el debate que vamos a tener hoy de 12 a 1. En esta ocasión vamos a hablar de sostenibilidad, y es que la sostenibilidad ha pasado en pocos años de ser una exigencia regulatoria a convertirse en un factor de protección y creación de valor para los activos inmobiliarios. Según el Plan Nacional de Renovación de Edificios enviado por España a Bruselas,
sería necesario invertir en torno a 7.000 millones de euros anuales durante los próximos 4 años para cumplir los objetivos de descarbonización del parque inmobiliario. Los inversores institucionales y las OCIMIS ya tienen visión de largo plazo y lo tienen en cuenta a la hora de invertir, pero el mercado más pequeño y mediano todavía no siente esa presión y ahí se abre una brecha que acabará notándose en la calidad y en el precio de los activos. No os lo perdáis el debate de 12 a 1. Capital, la bolsa y la vida. ¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing. Capital, la bolsa y la vida. Guillermo Luna. ¿Derroche o sensatez? ¿Qué calificativo le ponemos al anuncio de Alphabet Google? Va a invertir una cantidad de dinero este año que ha dejado al mercado completamente noqueado. ¿Cuánto va a invertir Alphabet Google y por qué? ¿Qué está pasando, Guillermo Luna? Buenos días. Buenos días, Laura. La inteligencia artificial no es barata, lo sabemos. En Google también se están dando cuenta, pero de momento le están saliendo las cuentas. Alphabet, su empresa matriz, acaba de publicar los resultados de este segundo trimestre, dejando un mensaje muy claro a Wall Street. En esta guerra, la guerra tecnológica de la inteligencia artificial, para ganar hay que gastar. La tecnológica ha pisado el acelerador y prevé invertir este año una cifra absolutamente récord entre 195.000 y 205.000 millones de dólares. El objetivo, pues el de construir la inmensa infraestructura que requiere la inteligencia artificial. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, solo en el último trimestre su gasto en capital, lo que los mercados conocemos como el CAPEX, ha rozado los 45.000 millones de dólares. Hablamos de exactamente el doble que hace un año. Una borrachera, como comentabas, Laura, un incremento del 100%. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?, se escudan en Google. Bromas al margen, es una auténtica lluvia de millones que inevitablemente eleva al máximo la presión sobre el resto de sus rivales en el sector tecnológico. Pero ¿está compensando esta mega inversión? Los balances dicen que sí. Los ingresos globales de Alphabet han crecido un vigoroso 24% interanual y la gran estrella de la jornada tiene nombre propio, Google Cloud. Su división en la nube ha pulverizado todas las previsiones, disparando su facturación un espectacular 82% hasta acariciar los 25.000 millones de dólares. Más impresionante aún es su rentabilidad. El margen operativo de la nube ha saltado del 20 al 36% en apenas 12 meses. Mientras tanto, los motores clásicos de la casa también tiran del carro. Los ingresos por búsqueda suben un 17% y la publicidad en YouTube crece un 13%. Y ojo a este dato porque la IA ya es rentable para Google. Su aplicación Gemini roza ya los 1.000 millones de usuarios activos al mes. Hoy podemos decir, Laura, que Google tira la casa por la ventana para liderar la carrera tecnológica del momento. Una apuesta faraónica, sí, pero que hoy, impulsada por una nube que vuela más alto que nunca, convence y mucho al mercado. Una inversión faraónica, buen adjetivo, Guillermo. Hace muchos años había un programa en la televisión que iba acompañado de esta música. Así que la pregunta es, 205.000 millones de dólares de inversión en un año, ¿a cuenta inversión diaria sale al día en el caso de Google? Pues mentalmente 560 millones de euros invierte Google cada día. Tu dinero, tus decisiones.
En Selfbank ofrecemos depósitos, más de 10.000 fondos de inversión, 2.700 ETFs o fondos cotizados y miles de acciones, con apoyo experto cuando lo necesites. La inversión en productos financieros puede implicar pérdidas. Selfbank es la marca digital de Singular Bank. Infórmate en selfbank.es/invertir. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Como si fuera Navidad, vamos al turrón, porque tenemos, como diría tu ministra de Trabajo, tanta plancha en los mercados financieros. Es brutal la cantidad de información que le llega hoy a los mercados financieros de resultados empresariales. Así que por partes. Empezamos en casa, Sandra Torrecillas, IBEX 35, a esta hora, con los resultados de Bankinter. ¿Qué tiene que saber el inversor? Buenos días. Buenos días. Sí, tenemos plancha para rato esta mañana. Vamos con ello. En Bankinter, beneficio neto que sube un 12%, supera los 600 millones de euros. Dice el banco que ha tenido más negocio en clientes, más diversificación y alta rentabilidad. Por ejemplo, mejora esa rentabilidad con un ROE hasta el 19,1%, ROTE 20,4%, entre los niveles más elevados del sector europeo. Control de morosidad, aquí siempre ha destacado Bankinter, sigue haciéndolo, 1,92% de morosidad. Margen de intereses le sube un 5% hasta 1.160 millones de euros y las comisiones netas se incrementan un 16%. Vamos con más bancos que han publicado resultados en Europa. Me refiero a Unicredit y a BNP Paribas. El italiano Unicredit, beneficio neto que supera los 2.900 millones de euros, bate estimaciones, mejora además previsiones para todo el año, pero eso sí, cancela la recompra de acciones tras la oferta por Commerzbank. Y tenemos también las primeras cifras del banco francés BNP Paribas, que supera previsiones con un aumento del 33% en su beneficio neto por el auge de la negociación de acciones, recuperación de su banca minorista y también por el control de costes. Entre los protagonistas del mercado, a ver, en casa aún tenemos algún resultado más. Ha publicado Indra ya, ¿verdad? Sí, ha publicado Indra. Vamos con esos primeros datos que nos están llegando. Beneficio neto más 2%, 219 millones de euros en el primer semestre. Dice que la cartera alcanza los 20.500 millones en todas las divisiones. Todas las divisiones dice que han contribuido al crecimiento. La contratación le ha crecido un 58%, los ingresos un 30%, con incrementos interanuales en todas las divisiones. Destaca sobre todo defensa, con una subida del 103%. Y además reitera todos los objetivos financieros para 2026. Esto es más de 7.000 millones de ingresos en moneda local. Ya que estamos en la industria de la defensa, de Indra, ¿nos podemos hacer un viaje a Francia con Thales? Venga, vamos a ello. Ahí el grupo de defensa francés ha presentado un aumento de los pedidos del 21% hasta más de 12.500 millones de euros. Supera con creces las previsiones por el incremento del gasto en defensa. ¿Y en casa alguna empresa más que haya publicado o seguimos por el viejo continente? Pues volvemos a casa porque aquí hemos conocido, nos han llegado ya los de Laboratorios Rovi del primer trimestre. Vamos con algunos de los detalles. Ingresos totales que le suben más de un 13% hasta 357 millones de euros, impulsado sobre todo por la sólida evolución del negocio de fabricación a terceros. Aquí sus ventas le han subido un 38%, pero las ventas de la división de heparinas le han bajado un 4%. A ver, tenemos que dar algún titular de Nestlé, porque es un gigante de la alimentación suizo, quizás algo de Nokia y los datos de ventas de coches, porque van a influir sin duda en la expectativa que tenemos sobre matriculaciones de marcas europeas. Pues venga, vamos con ello. Nestlé supera expectativas en las ventas que le han subido un 3,7%. Además, eleva ligeramente las previsiones de ventas anuales y ojo porque ha anunciado una empresa conjunta con una firma de inversión Platinum Equity para su negocio de aguas y de bebidas premium. Los de Nokia superan expectativas, beneficio neto que le sube sobre todo, se han más que duplicado las ventas en su negocio de inteligencia artificial y en la nube.
Ojo también a ST Microelectronics, se prevé ingresos para el tercer trimestre por debajo de lo esperado, y las ventas de coches en el mes de junio, que han subido un 13%, han alcanzado los 1,4 millones de euros, y ojo a las ventas de coches eléctricos, porque han crecido un 51%. Bueno, y sumen a todo esto Repsol, que acaba de presentar resultados y anuncia un plan de recompra de acciones. Hoy que se reúne el Banco Central Europeo, nos espera que cambie los tipos de interés. El yen sigue en 163 yenes por dólar, y entre las referencias de la jornada, pues el precio del petróleo. Atención, porque siguen de fondo, ¿no?, las preocupaciones por la inflación. Ahí lo estamos viendo en las yields de los bonos, con ese petróleo por encima de $95 el barril. Vamos enseguida a la prensa y enseguida saludamos a Luis Vicente Muñoz. Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Capital, la bolsa y la vida. Paseo por la prensa económica, el que nos damos antes de saludar a Luis Vicente Muñoz, portada de Financial Times, la online. A esta hora, la caja que quema básicamente Google con todas sus inversiones. ¿Preocupante o no lo es? Esta es la portada a esta hora del diario económico británico de referencia. Portada del Wall Street Journal. Bueno, pues también tiene un hueco para Google y las elevadas inversiones que realiza Google. Incluso el Wall Street Journal habla de derroche de gasto de Google en IA. Pone nerviosos a los inversores. Flujo de caja de la compañía negativo. Ahí están los warnings encendidos. Vamos a hablar en la tertulia, la gran tertulia de la economía enseguida de todo esto. Prensa económica española, en tu paseo, ¿con qué te quedas, Guillermo? Pues nos quedamos con 3 asuntos. Por un lado, la industria espacial, que se desploma más de un 25% tras la salida de SpaceX, llegó a subir más de un 70% antes de este debut. Por otro lado, el petróleo, que también sube un 30% en julio y amenaza con mayor inflación. Esta escalada del conflicto, señala el economista.es en Irán, presiona al Banco Central Europeo, aunque hoy finalmente mantendrá los tipos de interés, apunta este diario. Y también nos quedamos con otro asunto que vemos en las 3 grandes medios económicos de España: la revalorización en pensiones copa casi la mitad del aumento del gasto. En lo que llevamos de 2026, ajustar las cuantías supondrá un 47,5% del incremento. Laura. Pues a ver, porque nos acaba de llegar el resultado de Repsol. Resultado de Repsol en el segundo trimestre del 26. Buah, madre mía la cifra. El petróleo subió, se subió en Oriente Medio, todo esto se traduce en beneficio, ¿no? Entonces, el resultado neto ajustado de Repsol en el segundo trimestre del 26, en plena guerra, en Oriente Medio, resultado neto 1.838 millones. ¿Saben ustedes qué incremento supone respecto al segundo trimestre de 2025? Un 200%. Un 200% más gana Repsol.